Hola, ¿cómo están? Sí, espero que estén súper bien. Vamos a comenzar una nueva semana con toda la energía y vamos a comenzar también con un nuevo contenido. Así que espero que estemos con todo el ánimo del mundo. Como vieron más arriba, les dejé la definición de razones, que esa la deben escribir en su cuadernito junto al objetivo y la fecha. ¿Ya? Tal como dice la definición, las razones es una comparación entre dos cantidades. Ya es como yo voy a poder comparar dos cantidades. Esta se dice como A es a B. A y B en algún momento van a ser números. ¿Ya? ¿Cómo puedo yo representar una razón? ¿Ya? Una razón yo la puedo representar ¿ya? ¿Y cómo se va a decir esto? ¿Ya? Entonces, las razones, recapitulemos, son una comparación entre dos cantidades. En este caso yo estoy comparando el 2 y el 3, ¿ya? Entonces puede ser que haya dos niños y tres niñas. Entonces, ¿cuál es la razón entre los niños y las niñas? Como los niños son 2 y las niñas son 3, su razón vendría siendo 2 es a 3 o 2 es a 3. De cualquiera de estas dos formas que yo le escriba, es una razón y se lee de esta forma. Puede ser 2 es a 3 es escrito, o ustedes lo pueden escribir como numerito, como 2 es a 3. Pero de esta forma se dicen las razones. Las razones no es muy difícil de entender. Yo les voy a ir dando algunos ejemplos y los vamos a ir haciendo, ¿ya? La idea es que ustedes vayan entendiendo bien este video. Lo que van a tener que escribir es súper poquito, pero tienen que estar atentos a las explicaciones que yo les voy a ir dando. Y abajo del video les voy a dejar los ejemplos que utilizamos o las preguntas para que yo no las vaya escribiendo y no se nos haga latero esto y sea un video más corto. Entonces, voy. Entonces yo acá les pregunto, ¿cuál es la razón entre triángulos y cuadrados? Entonces yo voy a ver, me están preguntando la razón entre triángulos y cuadrados. Si es entre triángulos y cuadrados, primero voy a escribir el número de triángulos y luego el número de cuadrados. Entonces la razón entre triángulos y cuadrados vendría siendo 2 es a 1, 2, 3, 4. ¿Ya? ¿Se entiende? Vamos al B. ¿Cuál vendría siendo la razón entre cuadrados y triángulos? La razón entre cuadrados y triángulos vendría siendo 1, 2, 3, 4 es a 2. C. Tomen atención. ¿Cuál es la razón entre los triángulos y el total? El triángulo son 2. ¿Y cuál es el total de figuras que yo tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería 2 es a 6. Y la última, ¿cuál es la razón entre los cuadrados y el total? Los cuadrados, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4. Vamos a correr esto. ¿Y el total cuántos son? 6. ¿Se dan cuenta que uno para calcular la razón o escribir la razón correcta tengo que tomar atención a la pregunta que me hacen? Yo les digo, ¿cuál es la razón entre triángulos y cuadrados? Si primero me nombran en triángulo, no puedo escribir los cuadrados porque son razones distintas. 2 es a 4 es totalmente distinto a 4 es a 2. Si yo les digo, ¿cuál es la razón entre cuadrados y el total?
No puedo escribir el total y después los triángulos, ¿ya? Entonces yo les digo entre los triángulos y el total, primero va triángulos y después me dijeron total. Siempre esto depende de la pregunta, ¿ya? Siempre tenemos que darnos cuenta de eso. Esto lo pueden escribir de esa forma, o 2 es a 4, 4 es a 2, 2 es a 6 y 4 es a 6. Tal como son las fracciones, las razones se pueden simplificar de la misma forma. 2 es a 4, me doy cuenta que ambos son divisibles por 2, entonces lo divido en 2 y me va a quedar en 1 dividido 2 o en un medio. Lo puedo simplificar exactamente igual que como se hace con las fracciones. Esto es más o menos lo que es razones. Tengo que ver bien la pregunta que me hacen y qué es lo que me trata de decir. Por ejemplo, yo te digo, la razón entre triángulos y cuadrados es 2 es a 4. ¿Qué significa? Que cada vez que haya 2 triángulos van a haber 4 cuadrados. ¿Ya? O sea que si yo dibujo 4 triángulos, van a haber 8 cuadrados. ¿Ya? Entonces así va aumentando, siempre van aumentando en la misma cantidad. Que cada vez que hayan 4 cuadrados, van a haber 2 triángulos. A eso se refiere. Lo mismo pasa con colores. No sé, ¿cuál es la razón entre el azul y el verde? Entonces yo tengo, no sé, 5 ropas azules y 4 verdes. Entonces la razón es 5 es a 4. Así. Entonces vamos a ir viendo. Vamos a hacer estas actividades que tenemos en el cuadernito, que les van preguntando las razones de esto. Entonces dice, la razón entre las aves de color rojo y el total de ellas. Entonces voy a pintar las que tengo de rojo y el total. ¿Qué voy a poner primero? El total o los rojos. Tengo que ver qué me dicen primero. Primero me nombran las aves de color rojo. Por ende, primero voy a poner la cantidad de rojos y luego voy a poner el total. Veamos acá. La razón entre las niñas y los niños. ¿Voy a poner primero la cantidad de niños? No, porque primero me preguntan las niñas y luego los niños. Ustedes ven si les gusta escribirlo de esta forma o de esta forma, ¿ya? Pero yo siempre les voy a pedir que me escriban esto. Entonces aquí me van a escribir 2 es a 4 y aquí 2 es a 4. Que me lo escriban como razón. Así vamos a seguir haciendo los demás abajo. Remarca los recuerdos con las razones equivalentes. ¿Equivalentes? Sí, lo mismo que les dije yo con las fracciones. Podemos ir amplificando o podemos ir simplificando. Eso ya es decisión de ustedes. O que les vaya a calzar con esto. Representa las siguientes razones gráficamente. ¿A qué se refiere con gráficamente? A esto. Entonces, si yo les digo la razón 10 es a 20, voy a tener que hacer 10 figuras de una y 20 de otras. Si dice 8 es a 10, ¿qué significa? Que voy a tener que hacer 8 de algo y 10 de las otras. 3 es a 5, voy a tener que hacer 3 de una y 5 de otras. O en vez de hacer figuras, lo pueden hacer de esta forma. Por ejemplo, aquí tenemos el 3 es a 2. ¿Qué significa? Que 3 van a estar de un color y 2 van a estar de otro. Si tengo, no sé, el 5 es al 7. 5 van a estar de un color y las otras 7 del otro. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar y vamos a ver si pueden resolver estos problemas. Entonces, para la casa son las páginas 72 y la página 73 de su librito grande. Que el de ustedes, si no me equivoco, es azul. El mío es blanco, nos caña un poquito. Así que nos vemos en la siguiente clase. Vamos a seguir trabajando un poquito de razones porque es divertido. Así que yo ahí les voy enseñando más problemas. Espero que estén súper bien. Nos vemos en la siguiente clase.